Viaja en el tiempo y descubre la época dorada de los cruceros. Desde cenas lujosas hasta majestuosos viajes transoceánicos, estos legendarios barcos redefinieron el lujo y la aventura, creando recuerdos inolvidables en alta mar. La época dorada de los cruceros fue un periodo de lujo sin igual, donde cada viaje era un acontecimiento en sí mismo. Los pasajeros que abordaban estos magníficos transatlánticos eran transportados a un mundo de grandeza, sofisticación y servicio impecable. Estos barcos no eran solo un medio de transporte, eran auténticos palacios flotantes, diseñados para ofrecer una experiencia social exclusiva que combinaba gastronomía de alto nivel, entretenimiento de clase mundial y una atmósfera de distinción. Desde el momento en que los viajeros subían a bordo, eran recibidos con un servicio de guante blanco. Los porteros se encargaban de que el equipaje llegara rápidamente a los camarotes, decorados con muebles lujosos, paneles de caoba y relucientes arañas de cristal. Las suites más opulentas parecían habitaciones de los mejores hoteles, con salones privados, amplias vistas al océano e incluso mayordomos personales disponibles para atender cualquier necesidad. Algunos barcos incluso permitían a los pasajeros llevar sus propios automóviles a bordo, asegurando que el lujo continuara una vez llegaran a su destino. La experiencia gastronómica a bordo era una auténtica extravagancia culinaria. Renombrados chefs preparaban menús de varios tiempos con los mejores ingredientes del mundo. Los pasajeros disfrutaban de delicias como filete mignon, langosta thermidor y exquisitos postres de repostería fina. Los lujosos buffets ofrecían una interminable selección de quesos finos, embutidos curados y mariscos frescos. Todo esto se realzaba con un impecable servicio de mesa, donde camareros vestidos de smoking aseguraban que cada comida fuera una experiencia refinada. Los comensales vestían sus mejores galas, ya que las cenas eran eventos sociales en sí mismos, acompañados de música orquestal y una atmósfera iluminada por velas. El entretenimiento en estos cruceros era igual de espectacular. Los majestuosos salones de baile albergaban elegantes soirées, donde los pasajeros danzaban bajo deslumbrantes candelabros al ritmo de orquestas en vivo. Los teatros ofrecían espectáculos al estilo de Broadway, con artistas reconocidos de la época. Las proyecciones de cine permitían a los pasajeros disfrutar de los últimos estrenos de Hollywood antes de su lanzamiento en tierra firme. Para quienes buscaban un ambiente más tranquilo, las bibliotecas del barco ofrecían acogedores sillones y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, creando un refugio de serenidad en alta mar. El ambiente social a bordo era inigualable. La cubierta de paseo era el lugar donde los pasajeros más distinguidos se dejaban ver, disfrutando del aire fresco del océano mientras conversaban animadamente. El bar de observación, con sus vistas panorámicas al mar, era un punto de reunión popular, donde los bartenders preparaban cócteles exclusivos según el gusto de cada invitado. La hora del té era una tradición sagrada, con pasajeros reunidos para disfrutar de tés finamente preparados, acompañados de delicados sándwiches y pasteles exquisitos. Los filmes promocionales de la época capturaban la esencia de este periodo dorado, con narradores exaltando la grandeza y emoción de viajar en un crucero. Imágenes de pasajeros elegantemente vestidos brindando con champán en cubiertas soleadas, disfrutando de festines opulentos y asistiendo a espectáculos deslumbrantes mostraban un tiempo en el que el viaje en sí mismo era tan glamuroso como el destino. Esta fue la época dorada de los cruceros, una experiencia sin igual en la historia, donde cada travesía prometía lujo, aventura y recuerdos inolvidables. Los años 50 marcaron una era decisiva para los viajes transoceánicos, donde los lujosos transatlánticos transportaban pasajeros a través del Atlántico con un estilo inigualable. Con los aviones a reacción aún en sus primeras etapas, los cruceros seguían siendo el principal medio de transporte para viajes largos. Compañías como Cunard, P&O y Holland America dominaban la industria y sus majestuosos barcos representaban el máximo exponente de la elegancia y la sofisticación. Barco destacado, Reina Isabel. Uno de los cruceros más famosos de la época fue el Queen Elizabeth, un magnífico transatlántico de Cunard que simbolizaba el lujo marítimo en su máxima expresión. Desde el momento en que los pasajeros subían a bordo, eran envueltos en una atmósfera de refinamiento y servicio de primera clase. El embarque era un acontecimiento grandioso, con miles de pasajeros llegando a los bulliciosos muelles. Los porteros se encargaban eficientemente del equipaje, mientras los viajeros eran recibidos por mayordomos elegantemente vestidos que los guiaban hasta sus camarotes.
Un último adiós desde la cubierta de salida marcaba el inicio de una emocionante travesía transatlántica. El profundo y resonante sonido de la bocina del Queen Elizabeth despedía al barco mientras se alejaba lentamente del puerto, dejando atrás a multitudes que agitaban pañuelos y despedían con júbilo a los viajeros. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de algunas de las habitaciones más exquisitas jamás vistas en el mar. Las lujosas suites contaban con amplios dormitorios, elegantes salas de estar y baños privados decorados con acabados de mármol. El diseño se inspiraba en el movimiento Art Deco, con paneles de madera noble, muebles refinados y telas suntuosas. Además, cada suite tenía un mayordomo personal asignado, encargado de atender todas las necesidades de los pasajeros con absoluta discreción y eficiencia. En el momento en que el barco zarpaba, los pasajeros se reunían en la cubierta para admirar las impresionantes vistas mientras comenzaba su travesía. La emoción se sentía en el aire mientras la gente recorría el barco, ansiosa por explorar la ciudad flotante que sería su hogar durante los próximos días. Como parte de la tradición, se organizaba una fiesta de bienvenida en el majestuoso salón de baile, donde los invitados brindaban por el viaje que tenían por delante y disfrutaban de cócteles en un ambiente elegante y festivo. La vida a bordo del Queen Elizabeth combinaba a la perfección el descanso con el lujo. Los pasajeros paseaban por la cubierta, disfrutaban del té de la tarde y socializaban en los sofisticados salones del barco. La biblioteca ofrecía un refugio tranquilo para los amantes de la lectura, mientras que la sala de fumadores era el lugar ideal para quienes preferían saborear un buen cigarro acompañado de una copa de coñac. El entretenimiento no faltaba, con elegantes bailes nocturnos, conciertos de orquesta en vivo y espectáculos al estilo de Broadway que garantizaban noches memorables. División de clases: primera clase, clase intermedia y clase turista. Las diferencias de clase eran una parte fundamental de los cruceros en los años 50. La primera clase era la más exclusiva, con amplias suites, comedores privados y salones de lujo reservados solo para sus pasajeros. La clase intermedia, situada en la parte central del barco, ofrecía una experiencia menos ostentosa pero aún de alta calidad, con cómodas habitaciones y un excelente servicio. La clase turista, la opción más asequible, se ubicaba en las secciones delanteras del barco. Aunque más modesta, brindaba acceso a cabinas confortables, comedores y áreas comunes donde los pasajeros podían disfrutar de la experiencia del viaje en alta mar. Cada clase tenía sus propios comedores, salones y opciones de entretenimiento, asegurando que todos los pasajeros, sin importar el precio de su boleto, vivieran la magia de un viaje transatlántico. Sin embargo, más allá de las diferencias de clase, la emoción de navegar en un majestuoso transatlántico como el Queen Elizabeth era una experiencia inolvidable. La vida a bordo, instalaciones y actividades, planos de cubierta y orientación dentro del barco, opciones deportivas y recreativas, piscinas de lujo, gimnasios y teatros a bordo, experiencia gastronómica, cocina de clase mundial y servicio impecable, bares panorámicos y centros de entretenimiento, vida social, reuniones formales, bailes y actividades para niños. La vida a bordo, instalaciones y actividades. Subir a bordo de un gran transatlántico a mediados del siglo XX no era simplemente embarcar en un viaje, era entrar en un mundo autónomo de lujo, entretenimiento y aventura. La vida en alta mar estaba diseñada para ser tan emocionante como elegante, ofreciendo un equilibrio entre el ocio y la vibrante vida social. Desde extensas cubiertas de paseo hasta majestuosos comedores, grandes teatros y acogedores salones de cócteles, cada detalle de la experiencia a bordo estaba meticulosamente pensado para garantizar un servicio de primera clase, sin importar la categoría del boleto. Planos de cubierta y orientación en el barco. Orientarse en un transatlántico de gran tamaño no era tarea fácil. Barcos de los años 50, como el Queen Elizabeth y el SS United States, superaban los 270 metros de eslora, con múltiples cubiertas repletas de lujosas comodidades. A los pasajeros primerizos se les entregaban detallados planos del barco al abordar, con información sobre los comedores, las instalaciones deportivas y los salones de observación. La tripulación siempre estaba disponible para guiar a los viajeros y señalizaciones estratégicamente colocadas facilitaban la navegación a bordo. Además, muchas embarcaciones ofrecían programas diarios que detallaban los eventos y actividades del día. En los transatlánticos más exclusivos, los pasajeros de primera clase incluso contaban con mayordomos o conserjes personales que los ayudaban a organizar su agenda y reservar citas.
El diseño de estos barcos invitaba a la exploración. Grandes escalinatas conducían a majestuosos salones de baile, elegantes pasillos llevaban a exclusivos clubes, y las amplias cubiertas de paseo permitían a los huéspedes relajarse mientras contemplaban el horizonte infinito. El ejercicio y las actividades al aire libre eran una parte esencial de los viajes en crucero, especialmente en travesías de una semana o más. La mayoría de los barcos de lujo contaban con amplias cubiertas al aire libre donde los pasajeros podían disfrutar de diversas actividades deportivas. El shuffleboard era un clásico infaltable, con pistas especialmente marcadas en las cubiertas soleadas. Otro pasatiempo popular era el quoits, un juego de lanzamiento de anillos similar a la herradura. Para quienes preferían un entrenamiento más intenso, algunos barcos estaban equipados con gimnasios que contaban con lo último en tecnología de la época. Bicicletas estáticas, máquinas de remo e incluso simuladores mecánicos de equitación. Además, los baños de vapor y las salas de masajes ofrecían opciones de bienestar adicionales. En los barcos más lujosos de Cunard y White Star Line, incluso se encontraban canchas de tenis de tamaño real o redes de golf para que los pasajeros pudieran practicar sus golpes en alta mar. Uno de los mayores atractivos para los viajeros activos era la piscina. Mientras que los primeros transatlánticos del siglo XX tenían simples piscinas de inmersión, los barcos de mediados de siglo elevaron el nivel con diseños más elaborados. Algunas embarcaciones contaban con múltiples piscinas, separadas para pasajeros de primera clase y clase turista, con tumbonas y servicio de camareros, para crear una experiencia similar a la de un resort. En los transatlánticos más exclusivos, las piscinas no eran solo un lugar para refrescarse, sino auténticos centros sociales. Un ejemplo famoso es el SS Normandy, que contaba con una espectacular piscina cubierta adornada con mosaicos y una impresionante iluminación Art Deco. Durante las tardes, los pasajeros se reunían junto a la piscina para disfrutar de cócteles, tomar el sol y participar en conversaciones informales. Más allá del ejercicio y la recreación, los cruceros ofrecían a los viajeros la oportunidad de sumergirse en experiencias culturales. Los grandes teatros eran una característica esencial de la mayoría de los transatlánticos, presentando una combinación de espectáculos en vivo, conciertos de música clásica y proyecciones cinematográficas. Algunas embarcaciones incluso contaban con salas de cine completamente equipadas, permitiendo a los pasajeros disfrutar de los últimos estrenos de Hollywood mientras cruzaban el Atlántico. Los transatlánticos de lujo solían contratar a profesionales del entretenimiento, incluyendo músicos, actores y comediantes de renombre. Durante un viaje transatlántico, un pasajero podía disfrutar de un concierto de cuarteto de cuerdas una noche y de una revista musical al estilo Broadway la siguiente. Los directores de entretenimiento a bordo se esmeraban en ofrecer experiencias que rivalizaban con los más prestigiosos teatros en tierra firme. Experiencias gastronómicas, alta cocina y servicio impecable. La experiencia culinaria variaba según la clase, pero incluso los pasajeros de clase turista disfrutaban de una excelente gastronomía. Los bufés y comedores informales ofrecían una opción más relajada, mientras que las cenas formales seguían estrictas normas de etiqueta. Los huéspedes de primera clase se vestían con sus mejores galas, los hombres en smoking y las mujeres en elegantes vestidos, para asistir a opulentos banquetes acompañados de música en vivo y un servicio de mesa impecable. Para quienes buscaban una experiencia más exclusiva, muchos barcos disponían de salones privados reservados para altos dignatarios, celebridades y miembros de la realeza. Los transatlánticos más famosos, como el RMS Queen Mary, tenían la tradición de organizar noches temáticas gastronómicas, desde cenas inspiradas en la alta cocina francesa hasta fastuosos banquetes de gala donde cada pasajero era tratado como la nobleza. Cuando caía la noche, la vida social del barco se trasladaba a los bares, salones y clubes nocturnos. Los bares panorámicos, generalmente situados en las cubiertas superiores, ofrecían impresionantes vistas del océano, siendo el lugar ideal para disfrutar de cócteles mientras se contemplaba el atardecer o se participaba en animadas conversaciones con otros viajeros. Muchos cruceros adoptaron el glamour de la cultura de cócteles, contratando a expertos mixólogos que preparaban bebidas exclusivas para los huéspedes. Era común ver a pasajeros elegantemente vestidos disfrutando de martinis, whisky sours o copas de champán mientras escuchaban presentaciones de jazz en vivo. Algunos transatlánticos, especialmente aquellos dirigidos a viajeros de élite, contaban con clubes exclusivos para miembros donde la alta sociedad se reunía para socializar.
Los casinos también formaban parte de la experiencia en ciertas rutas, ofreciendo juegos como blackjack, ruleta y póker. Para quienes preferían un ambiente más tranquilo, las bibliotecas a bordo proporcionaban un refugio acogedor, con lujosas salas de lectura repletas de literatura clásica y las últimas publicaciones. Muchas de estas bibliotecas tenían un aire aristocrático, con paredes revestidas de madera de roble, globos terráqueos antiguos y profundos sillones de cuero, creando un ambiente de refinamiento y serenidad en alta mar. Quizás el aspecto más mágico de la vida a bordo de un transatlántico de mediados del siglo XX era su rica cultura social. Los bailes de gala eran uno de los momentos más esperados de cada travesía, celebrados en majestuosos salones de baile, decorados con relucientes candelabros de cristal y suelos de madera pulida. Orquestas en vivo interpretaban valses, foxtrots y música swing mientras parejas elegantemente vestidas se deslizaban por la pista. Estos eventos representaban el punto culminante de la experiencia del crucero, ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de socializar y ser vistos. El té de la tarde era otra tradición arraigada, especialmente en los barcos británicos. Servido en elegantes salones de té o en los lujosos bares de observación, los pasajeros disfrutaban de una refinada selección de sándwiches delicados, pasteles y tés finos, mientras entablaban conversaciones amenas en un ambiente relajado. Para las familias, las líneas de cruceros aseguraban que los niños estuvieran tan entretenidos como sus padres. Áreas de juego especiales contaban con personal dedicado a organizar actividades como manualidades, espectáculos de marionetas y búsquedas del tesoro. Algunos barcos incluso ofrecían pequeños parques de diversiones o cubiertas de juego diseñadas exclusivamente para los viajeros más jóvenes. Los pasajeros que viajaban solos también eran atendidos con esmero. Muchas líneas de cruceros organizaban eventos para fomentar la socialización, como cócteles de bienvenida, torneos de bridge o sesiones improvisadas de música en los salones. La sensación de camaradería a bordo de estos palacios flotantes era inconfundible, convirtiendo cada travesía en una experiencia memorable. La época dorada de los viajes en barco estuvo dominada por nombres icónicos como Cunard, White Star y Holland America, pero no todas las líneas de cruceros de aquella época lograron la misma fama duradera. Aunque muchos recuerdan los lujosos viajes del Queen Mary o la grandeza del SS United States, existieron compañías más pequeñas que desempeñaron un papel clave en la evolución de los cruceros de placer. Estas líneas menos conocidas ofrecían rutas únicas y un espíritu de exploración que las diferenciaba de sus competidores más grandes. Una de las líneas de cruceros más intrigantes, pero a menudo olvidadas, del siglo XX fue Grace Line. Fundada en el siglo XIX, esta compañía naviera expandió sus operaciones al transporte de pasajeros, ofreciendo rutas entre Estados Unidos y América del Sur. A diferencia de los tradicionales viajes transatlánticos, los cruceros de Grace Line exploraban exóticos puertos en el Caribe, México y la costa sudamericana. Barcos como el Santa Rosa y el Santa Paula combinaban el lujo con la aventura, llevando a los pasajeros a descubrir las ricas culturas de América Latina con escalas en destinos como La Habana, Panamá y Lima. Las embarcaciones contaban con elegantes interiores Art Deco, un servicio atento y una experiencia íntima a bordo, atrayendo a viajeros acaudalados que buscaban algo más allá de los cruceros europeos convencionales. Los materiales promocionales de la época destacaban el carácter romántico y aventurero de estos viajes. En imágenes de archivo, se veían parejas elegantemente vestidas disfrutando de cócteles en la cubierta mientras el sol se ponía sobre aguas tropicales. Las campañas publicitarias de Grace Line evocaban una sensación de glamour sin esfuerzo, resaltando las excursiones escénicas, la gastronomía de inspiración internacional y el animado entretenimiento a bordo. En lugar de la formalidad rígida de los transatlánticos tradicionales, estos cruceros invitaban a los pasajeros a relajarse y descubrir el mundo de una manera totalmente nueva. El espíritu pionero de los primeros viajeros en crucero. Los pasajeros que optaban por estas líneas de cruceros menos conocidas solían ser verdaderos pioneros. A diferencia de los lujosos transatlánticos que atendían a la élite, estos barcos atraían a viajeros con un fuerte sentido de la aventura y la curiosidad cultural. Muchos de los pasajeros de estas embarcaciones fueron los primeros estadounidenses en visitar regiones remotas de Centro y Sudamérica a bordo de un crucero. La atmósfera a bordo era más íntima y relajada en comparación con los grandes transatlánticos, lo que fomentaba un fuerte sentido de comunidad entre los viajeros. Muchos pasajeros regresaban año tras año,
formando lazos de amistad tanto con otros viajeros como con los miembros de la tripulación. Estas travesías ofrecían un vistazo temprano a lo que los cruceros modernos llegarían a ser: emocionantes, escénicos y centrados en el placer del descubrimiento. Aunque muchas de estas pequeñas líneas de cruceros han desaparecido con el tiempo, su impacto en la evolución de los viajes marítimos sigue siendo innegable. Demostraron que los cruceros no solo eran una forma de cruzar el Atlántico con grandeza, sino también una oportunidad para abrazar la aventura, el romance y el enriquecimiento cultural. Su legado sigue vivo en los itinerarios actuales, asegurando que el espíritu de exploración continúe siendo el alma de los viajes en alta mar. Cruceros para todos, no solo para los ricos. A mediados del siglo XX, los viajes en barco dejaron de ser un privilegio exclusivo de la élite adinerada. A medida que los barcos de pasajeros evolucionaron de opulentos palacios flotantes a medios de transporte más accesibles, los cruceros se convirtieron en un sueño alcanzable para la clase media. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industria experimentó un auge en opciones económicas, con nuevas rutas y campañas de marketing innovadoras que hicieron que viajar por mar fuera una realidad para más personas que nunca. A principios del siglo XX, los transatlánticos de lujo eran sinónimo de viajes en primera clase, destinados a la alta sociedad, la aristocracia y las estrellas de Hollywood. Sin embargo, con el auge económico de la posguerra en los años 50 y 60, la demanda de cruceros más asequibles creció significativamente. Las compañías navieras respondieron ofreciendo alternativas económicas, adaptando sus servicios para atraer a un público más amplio. Los boletos de clase turista se volvieron cada vez más populares, brindando alojamientos cómodos, aunque con menos lujos que las cabinas de primera clase. Empresas como Italian Line y Swedish American Line comenzaron a ofrecer travesías transatlánticas a precios más accesibles, permitiendo que la clase trabajadora y la clase media disfrutaran de la experiencia de un crucero. Las cabinas eran más sencillas, el comedor era compartido y el entretenimiento más modesto, pero los pasajeros seguían disfrutando de vistas impresionantes al océano, una deliciosa gastronomía y una forma única de viajar. Iniciativas gubernamentales para fomentar la migración a través de los cruceros. Los cruceros no solo eran una opción de ocio, sino que también jugaron un papel crucial en la migración global. Varios programas respaldados por los gobiernos promovieron la emigración a través de los viajes en barco, facilitando que individuos y familias se trasladaran a nuevos países a bajo costo. Por ejemplo, el programa australiano Ten Pound Pom permitió que miles de ciudadanos británicos emigraran a Australia por tan solo 10 libras. Estos viajes, y subvencionados por los gobiernos de Gran Bretaña y Australia, transformaron los barcos de pasajeros en auténticos transportes de migrantes, llevando familias enteras en busca de nuevas oportunidades en tierras lejanas. De manera similar, Canadá y Nueva Zelanda implementaron programas similares para facilitar la llegada de inmigrantes europeos a sus territorios. Barcos como el Castel Felice, el Fercia y el Orion se hicieron conocidos como embarcaciones de migración, transportando a miles de personas a través de los océanos. Aunque estos viajes no siempre eran lujosos, representaban nuevos comienzos para muchas familias. Los migrantes solían compartir cabinas, las comidas eran simples pero abundantes, y el entretenimiento era limitado, pero la esperanza de un futuro mejor hacía que la travesía valiera la pena. Campañas publicitarias inusuales con actividades a bordo, poco convencionales. Para atraer a un público más amplio, las líneas de cruceros idearon campañas promocionales innovadoras y, a menudo, peculiares. Los anuncios de la época incluían eslóganes como "Zarpa por menos" y "Vacaciones para todos los presupuestos", rompiendo con la idea de que los cruceros eran solo para los más ricos. Los materiales promocionales destacaban actividades familiares a bordo, desde torneos de shuffleboard hasta concursos de limbo en la cubierta. Algunos barcos incluso organizaban competencias extravagantes, como carreras con huevos y cucharas, concursos de disfraces y falsas invasiones piratas para entretener a los pasajeros. Una de las atracciones más inusuales y populares era la ceremonia de cruzar la línea, que se celebraba cuando un barco cruzaba el Ecuador. Estas elaboradas festividades convertían a los pasajeros en marineros honorarios, con miembros de la tripulación disfrazados de Neptuno y su corte. Los viajeros eran bañados con agua, castigados en broma por ser novatos en el cruce del Ecuador, y finalmente recibían certificados conmemorativos como prueba de su iniciación.
Estos eventos ligeros y divertidos se convirtieron en recuerdos inolvidables y contribuyeron a que los cruceros fueran percibidos como una experiencia emocionante y llena de aventura. Resumen del entretenimiento para pasajeros. A pesar de las limitaciones presupuestarias, las líneas de cruceros se aseguraron de que todos los pasajeros tuvieran acceso a entretenimiento de calidad. Incluso los viajes más económicos ofrecían música en vivo, noches temáticas de baile y juegos en la cubierta. Los espectáculos nocturnos de cabaret, con cantantes, magos y comediantes, mantenían a los pasajeros entretenidos y proporcionaban un escape del día a día. Para quienes preferían actividades más tranquilas, las bibliotecas a bordo ofrecían novelas clásicas y publicaciones periódicas en un ambiente relajado. Las proyecciones de películas también eran una parte esencial del entretenimiento a bordo, con algunas embarcaciones equipadas con auténticos cines. Juegos como el bridge y el bingo mantenían a los pasajeros ocupados durante los días de navegación, fomentando la interacción social y la camaradería entre los viajeros. Los niños tampoco fueron olvidados. Los cruceros familiares introdujeron áreas de juego supervisadas, concursos de talentos y sesiones de cuentacuentos para mantener a los más pequeños entretenidos. Algunos barcos incluso ofrecían clases de natación, asegurando que los niños disfrutaran de las piscinas de manera segura. La accesibilidad de los cruceros en los años 50 y 60 democratizó los viajes por mar, permitiendo que personas de todas las clases sociales experimentaran la emoción de una travesía oceánica. Ya fuera por ocio, migración o aventura, estos barcos ofrecían una experiencia inolvidable, demostrando que el placer de viajar por mar no estaba reservado solo para unos pocos privilegiados. El legado de estos cruceros asequibles sigue influyendo en la industria actual, que hoy en día ofrece una variedad de opciones para cada presupuesto y estilo de vida. La década de 1960 marcó una transformación en la cultura y el diseño de los cruceros, con los transatlánticos evolucionando de simples medios de transporte a auténticos destinos de lujo. Esta era trajo consigo el auge de la moda jet set, inspirada en la elegancia sin esfuerzo de las estrellas de Hollywood y el sofisticado estilo de James Bond. Los pasajeros adoptaron vestimenta de cóctel estilizada, trajes de corte ajustado y atuendos de resort chic, aportando un aire cosmopolita a la experiencia de navegación. Uno de los desarrollos más emocionantes de la década fue la introducción de los cruceros alrededor del mundo, que permitieron a los pasajeros embarcarse en travesías de varios continentes. Los transatlánticos de lujo trazaban itinerarios elaborados que incluían destinos exóticos como India, Hong Kong, África y Hawái. Estas travesías ofrecían una combinación de aventura y enriquecimiento cultural, atrayendo a viajeros adinerados que buscaban experiencias más allá del circuito europeo tradicional. A medida que las líneas de crucero se adaptaban a la creciente demanda de viajes sofisticados, el entretenimiento a bordo evolucionó para reflejar el espíritu vibrante de la época. Los clubes nocturnos, las fiestas temáticas y los exclusivos casinos se convirtieron en elementos esenciales, capturando la energía y el glamour de los años 60. Este periodo sentó las bases de la industria moderna de los cruceros de lujo, donde la elegancia y la exploración global siguen siendo el alma de la experiencia de navegación. La compañía Cunard ha sido durante mucho tiempo sinónimo de opulencia, sofisticación y un inconfundible sentido de grandeza. A lo largo del siglo XX, Cunard mantuvo las tradiciones marítimas clásicas atendiendo a la élite mundial. Clubes exclusivos, como el prestigioso Veranda Grill, ofrecían experiencias gastronómicas íntimas con cocina gourmet acompañada de los mejores vinos. Los elegantes comedores, adornados con candelabros de cristal y madera pulida de caoba, proporcionaban el escenario perfecto para cenas de varios tiempos servidas con un impecable servicio de guante blanco. Las embarcaciones de Cunard atraían a pasajeros de la alta sociedad, desde celebridades de Hollywood hasta la realeza europea, todos los cuales disfrutaban de un estilo de vida extravagante a bordo. Durante el día, los viajeros se relajaban en cubiertas de teca, brindaban con champán en los bares de observación o participaban en debates intelectuales en las exclusivas salas de lectura del barco. Por la noche, los salones de baile se transformaban en escenarios de eventos sociales refinados, donde el smoking y los vestidos de gala eran imprescindibles. Uno de los momentos más icónicos de Cunard ocurrió cuando el Queen Mary y el Queen Elizabeth, dos de los transatlánticos más legendarios, cruzaron sus rutas en alta mar. Este raro acontecimiento simbolizó la época dorada de los viajes oceánicos, una era en la que lujo y legado se combinaban para crear una experiencia de crucero inigualable. Durante los años 50 y 60,
Los cruceros de bajo costo hicieron que los viajes por mar fueran accesibles para la clase media en busca de aventuras en alta mar. Estas embarcaciones ofrecían alojamientos básicos, a menudo con cabinas compartidas y comedores comunales, pero compensaban con un ambiente animado y vistas espectaculares del océano. Los bares libres de impuestos atraían a los viajeros que buscaban un toque de lujo asequible, mientras que las opciones de entretenimiento a bordo, como la música en vivo y los juegos en cubierta, mantenían a los pasajeros ocupados. Detrás de escena, una logística eficiente aseguraba el buen funcionamiento de los servicios y la operatividad del barco, con la tripulación trabajando incansablemente para ofrecer la mejor experiencia posible. A pesar de las comodidades más modestas, estos cruceros abrieron el mundo de la navegación a un público más amplio, sentando las bases de la industria moderna. Los años 20 y 30, la batalla del Atlántico. Las décadas de 1920 y 1930 representaron una era dorada para los transatlánticos de lujo, con una feroz competencia entre los gigantes navieros europeos. La rivalidad entre el SS Normandy de la French Line y el Queen Mary de Cunard simbolizó esta batalla, con cada barco compitiendo en velocidad, opulencia e innovación. El Normandy, lanzado en 1935, destacaba por sus impresionantes interiores Art Deco, sus fastuosos comedores y su avanzada ingeniería, convirtiéndolo en una obra maestra flotante. En respuesta, Cunard presentó el Queen Mary, un barco igualmente grandioso en diseño, pero famoso por su elegancia británica y sus récords en travesías transatlánticas. Estos magníficos barcos no solo eran medios de transporte, sino también íconos culturales que representaban el orgullo nacional y los avances tecnológicos de la época. Los pasajeros de primera clase, incluyendo estrellas de Hollywood, aristócratas y magnates de negocios, disfrutaban de suites exclusivas, cenas 5 estrellas y lujosos salones privados. La grandeza de sus diseños, con majestuosas escalinatas y relucientes salones de baile, consolidó su legado como el pináculo del viaje oceánico. Para la década de 1950, Estados Unidos entró en la competencia de los transatlánticos con el SS United States, una embarcación diseñada para ser la más rápida y segura de su tiempo. Aunque logró un éxito notable, el auge de los viajes aéreos condujo al declive de los grandes barcos de pasajeros. Este episodio concluye con un adelanto sobre la ascensión y caída del SS United States, explorando su legado y la evolución de los cruceros modernos. Al despedirse, los pasajeros recuerdan con nostalgia una era en la que viajar por mar era sinónimo de elegancia y prestigio. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la época dorada de los cruceros. ¿Qué barco o tradición te fascinó más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mantente atento para más historia marítima. Hasta la próxima.